Tienen ahora sí todos Biblia, Lucas 10. Realmente yo estoy muy contento, no sé ustedes. Y parece mentira, estoy más cansado que nunca. Porque ayer estuvimos de 8, yo volví a ir, después dice, bueno, yo volví a ir para buscar unas cosas. De 8 a 20 dentro del local. Y hoy arranqué a las 7 y pico porque tenía que buscar las llaves acá. Y bueno, y así es, así que el fin de semana no va a ser fin de semana en realidad. Pero bueno, el gozo tiene que salir de adentro. El gozo es una vida que... ¿Saben cuál es el gozo? Estar haciendo lo que Dios te mandó hacer. Jesús dijo, mi comida... ¿Cuál es? A ver, no me tiren un plato preferido de Jesús. Mi comida es el asado. Mi comida es que haga la voluntad del Padre y termine la obra que me dio. O sea que él dijo, es verdad, yo puedo comer y está bien, yo puedo salir, hacer algo y disfrutarlo, puedo hacer un montón de cosas, pero en la comida, fíjense lo concreto y lo preciso que fue el Señor de hablar de comida. El cuerpo sin comida se muere. Bueno, dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Si tu comida sigue siendo tus vacaciones, tu auto nuevo, tu sueldo más grande, el no llegar tan ajustado a fin de mes, estás desviándote de la comida que es verdadera. ¿Amén? Me vuelvo para atrás. ¿Lo tienen ahí Lucas 10? Me queda como un poquito más bajo, así que me van a ver que me agacho más de lo normal, pero no importa. Ahora, la iglesia, ¿cómo se llama esta congregación? Familia de la Fe. Familia de la Fe está atravesando su momento más importante en el nacimiento. Realmente es así. Hemos pasado un montón de cosas. Quiero agradecer especialmente a Nora y a Sergio que los tengo acá, porque por mucho tiempo, más de un año, ¿no? Por tanto, un año y medio, ellos nos abrieron de par en par las puertas de la casa para que podamos reunirnos en ese lugar. Así que yo les quiero agradecer públicamente porque es un esfuerzo que ellos hicieron. Ellos tenían un living y dejó de ser living. Por un año y medio, imagínate vos algo de tu casa que siempre usás todos los días y de pronto es para otro o para otros. Bueno, eso es lo que hicieron ellos. Y les agradezco también a Darío de Ivana que fue poco tiempo, pero también realmente nos prestaron ahí todos los enchufes, les controlamos toda la casa, porque a pesar de tener pocas cosas, el aire un día no anduvo, bueno, ellos no, se ve que ellos sabían porque se fueron. Entonces, lo dejaron el aire acondicionado que tiraba vientito, se fueron y yo transpiré ese día. Yo vas a ver que nunca transpiré tanto ese día, como ese día. Pero bueno, lo que te desafío en este tiempo es a que guardes en tu memoria las cosas que estamos viviendo. Porque esto no se va a repetir nunca más. ¿Podemos levantar otro lugar? Sí. Y de hecho, ayer tomamos dimensión. Quiero decirles dos cosas. Lo primero es, aquellos que no vinieron, no pudieron venir al local, por favor no se pierdan esta oportunidad. No se pierdan un clima de trabajo entre hermanos. No se pierdan lo distendido, porque esto no es, ¿viste? Así que nosotros nos reímos y nos divertimos y hemos acá el matrimonio nos ha hecho unos choripanes, ya estrenamos la parrilla, antes de cualquier cosa estrenamos la parrilla. Y no se pierdan esas cosas porque se viven una sola vez. Una sola vez. ¿Podemos levantar otro lugar? Sí, pero no va a ser exactamente igual el grupo de gente que trabaje porque el que va para ese lado no es igual. No te lo pierdas. Separa tiempo, quizás tenés cosas para hacer y está bien, pero separa tiempo para esto que estamos haciendo en el local. Es muy importante. Así que yo no lo cambio por nada. Yo esto que estoy viviendo no lo cambio por nada. Quiero, hasta a veces me esfuerzo y alguno me ha visto que está el grupo reunido y yo me alejo porque quiero sacar una foto mental de lo que estamos viviendo. Como que me alejo y digo, wow, y veo ahí a la gente, y veo a los chicos corriendo, ¿no? Pateando, porque encima se vuelve, hay de todo, ¿no? Había guitarra, había fútbol, había de todo, porque eso es lo lindo. Tenemos ese lugar para disponer como nosotros queremos. Y los chicos disfrutan y todos estamos trabajando y veía a todos trabajando y yo me quería, como les dije, alejar para ver esa foto y tenerla en mi mente. Pero, siempre hay un pero, también hay un nuevo nivel de compromiso en esta época. Es muy lindo lo que yo les digo del nuevo auditorio,
Todo es muy lindo, pero siempre que el Señor en tu vida te lleva a una etapa diferente, te exige a vos un nuevo nivel de compromiso. Y ahí es donde el hambre que te dije al comienzo define si vas a estar presente en las cosas del Señor o no vas a estar. Porque vos podés venir a esta reunión o a la reunión de la congregación que vos quieras, sentarte, disfrutar una palabra, entretenerte, después nos vamos a quedar hoy acá y encima va a estar bárbaro porque vamos a poder seguir comiendo. No vamos a comer, no sé por qué. Nunca ayuno por ahora, así que eso va a venir en el local nuevo. Pero sin embargo, el compromiso es lo que te determina a vos a esto que te dije del Señor, de que la comida que te alimenta es hacer la voluntad de Dios. Así que si nunca hiciste esta oración que te voy a decir, espero que la empieces a hacer a partir de hoy. Señor, mostrame la voluntad tuya para mí. Que ella dijo, nosotros imaginamos el camino de Dios, ¿se acuerdan? Como una recta donde todo bárbaro, el pastito, y después el camino en realidad es, primero agarrás una bici, tenés que bajar, después caminás por el agua, porque cuando le decís a Dios esa oración, tu vida cambia. Ahora, cambia para bien. Lo que pasa es que empiezan a suceder otras cosas, obviamente. Porque Dios empieza a tratar en ciertas áreas que si no te lleva a esa montañita o a ese pozo con la bicicleta, entonces no lo hubieras entendido. Así que yo quiero realmente que me pasen esas cosas y por eso es que hago siempre esa oración, Padre, decime cuál es la voluntad que tenés para mi vida. Porque si yo estoy encaminado en la voluntad de Dios, primero que las finanzas vienen, la paz viene, la estabilidad viene, todo viene si yo estoy en el lugar correcto. Por eso la palabra de Dios dice que las promesas te alcanzarán. No dice que vos tenés que salir corriendo a buscar las promesas de Dios como un desesperado. Si vos estás en el lugar correcto, las promesas de Dios simplemente vienen y se te pegan. Y andás caminando con las promesas de Él que ya te alcanzaron por cuanto haces la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Así que tienen ahí el versículo 1 de Lucas 10, que por si no te diste cuenta, el preámbulo de lo que viene acá en Lucas 10.1 lo tenés exactamente en el versículo anterior, en Lucas 9.62. ¿Qué dice Lucas 9.62? ¿Cómo? Le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es santo para el reino de Dios. Así que es obvio que tenemos un trabajo para hacer. Ponés las manos a trabajar y no haces esto. Uy, mi grupo de amigos. ¿No? Uy, los boliches. No, nada. ¿Cuántas cosas de ir? Uy, ¿qué puedes decir? Uy, mis vicios. ¿No? No. Cuando pones la mano en el arado del Señor, no mirás atrás. Queda atrás toda una vida de un montón de cosas que no eran la voluntad de Dios. Ahora sí está hacia la voluntad de Dios. Lo que está atrás no me importa. Por eso Pablo llega a decirlo de tal manera, ¿no? Que suelto lo que está atrás y trato de agarrarme de lo que está adelante para ver si alcanzo aquello a lo que yo fui llamado. Ahora, empezá a orar para saber cuál es tu llamado. Tu llamado no quiere decir que la actividad que te muestre el Señor va a ser la actividad que hagas hasta el día que te mueras, no. Pero sí te va a empezar a encaminar en la voluntad del Señor. Así que somos hijos, pero también somos siervos del Señor. Por lo tanto, ponemos la mano en el arado. Así que los invito a todos, porque siempre, y se los voy a decir, y esto se lo decía hasta el cansancio, ustedes son el liderazgo de la familia de la fe. Porque van a entrar personas que van a ver el lugar y va a venir, hay gente que va a venir solamente porque escuchó o porque pasó. ¿Y sabe lo que voy a hacer yo? Voy a agarrar y voy a decir, César, allá entró un varón, dale, anda a orar por él. Y César va a ir y va a orar por él. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando sos empujado en el buen sentido, es cuando de pronto te ves en una posición diferente, porque estás orando por alguien y decís, wow, esta persona depositó cierta expectativa en lo que yo puedo orar por ella. Entonces te ves compelido a un nuevo nivel de madurez en tu vida. Es necesario. Por eso es que
Hay que preparar a los líderes y después hay que darles la oportunidad, abrirles el camino. Y eso lo sabe muy bien Cele principalmente, que prácticamente tuvo que pasar por todas esas etapas y como buena discípula que hizo, le dijo a Ruth el otro día: Ruth, ¿qué te parece si algún día vos cantás, sos la primera voz? Ustedes saben que hoy Cele hizo segundas voces y dirigís vos, porque yo no voy a estar en algún momento, que tengo un viaje y demás. Bueno, dale, el domingo lo haces. Ya al otro lado decía, porque eso funciona así. Porque ¿para qué dilatarlo? No, pará, dame un par de meses. A ver, somos maduros en la fe y bueno, y así funciona. Y yo quiero que cuando vos detectes que alguien lo puede hacer, entonces también seas de los que empujan a otros para que alcancen lo que Dios los llama a hacer. ¿Amén? Perdón, que me disperso. Miren lo que dice después, en el versículo siguiente. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora, yo lo que quiero que te imagines y recrees en tu mente en esta mañana es una fila. ¿Tú te imaginas ese momento? ¿Tú te imaginas la multitud haciendo fila? ¿No? Ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir este tipo? Y de pronto vos estás dentro de los 70. ¿Alguna vez te pusiste a pensar eso? Porque uno dice, bueno, los 70 sabían. Los 70 no sabían. Estaban ahí, Jesús ya tenía sus discípulos, y de pronto dice: a ver vos, Hugo, dale, vení. Yo, me imagino Hugo de atrás, dice: yo, Jesús, ¿veré todo lo que somos? ¿Yo? Sí, dale. Y empieza a dar el grupito de los 70. Y les va a dar una tarea para hacer. Me imagino que las patitas, ¿no? Ahí adelante, toda la gente casi como diciendo: cambio, ¿no? ¿No puede entrar otro? Porque te empieza a dar como cosas, así: el Señor me está eligiendo a mí. Y si me conociera el Señor, y si te conoce, así que no hay ningún problema. Pero realmente el Señor empezó a diseñar ese grupo de los 70 y vos estás en ese grupo. Vos sos parte de ese grupo que el Señor elige. Así que fíjate lo que dice. Después quiero analizar, te voy a enseñar algo breve de la palabra de Dios. Dice que sepas analizar un versículo. Como yo siempre les digo, yo lo copio del programa que uso en internet, donde tengo la Biblia, lo pego en una hoja en blanco para mirarlo y que no me distraiga el anterior, y luego el pantallazo, para que de esa manera yo pueda desarrollarlo. Y presta atención que hay 3 cosas importantísimas. Lo primero que te dije: después de estas cosas. Así que tengo que mirar, que antes dijo: los que miran atrás no, Así que entiendo que yo no soy ni vos de los que miramos atrás. Siguiente, viene, después de que ya no mirás atrás, la designación. Después de que no miraste atrás, ¿qué hace el Señor? Designa a la gente con la que va a trabajar. Y luego de la designación, ¿qué viene? El envío. Ese es el proceso que tiene el Señor en nuestra vida. Primero te mira y te dice: a ver Alicia, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, Señor, estoy bien. Bueno, dale, me designo para una tarea. Venís al grupo de los 70. Y después te dice: y ahora, andá. Y acá hay algo escondido en este versículo que es muy interesante. 2 cosas. La primera, muy sencilla, que se ha predicado mucho, es que no los envió solos. Obviamente, los envía de 2 en 2. Y por eso yo quiero que los grupos de trabajo, aún para el auditorio, nadie trabaje solo. Porque hay que aprender a trabajar con el carácter del otro, con el aliento del otro. ¿No? Me imagino ya acomodando un tornillo en la cara del tipo acá. Y bueno, hay que aprender ese tipo de cosas. Recuerden que los discípulos, cuando hacían grandes recorridos, venían con los pies completamente sucios. Por eso cuando el Señor habla del servicio, ¿qué dice? Hay que lavar los pies. Ahora no tendría demasiado sentido para nosotros porque tenemos otro tipo de calzado. Pero lo que está diciendo el Señor con esa imagen del servicio, ¿se acuerdan, no? Cuando le lava los pies a sus propios discípulos y Pedro se niega primeramente con esas reacciones que tiene Pedro. Pero justamente le dice: bueno, ¿qué es lo más vil? ¿Qué es lo más vil? Y el calzado. No había calzado, había esas sandalias así, ¿no? Así que llegaban con tierra y el Señor les lava los pies a sus propios discípulos. Entonces, trabajar de 2 en 2 te hace a vos ver
las falencias del otro, pero saber que el amor está por encima de esas falencias. Porque también acordate que el otro va a estar viendo las tuyas, no sea cosa que vos te pongas en la sí, la verdad que le vi todas las falencias, pastor. No, nos vemos siempre las falencias. Quiero volver a destacar, se los digo siempre en particular a ustedes, somos vulnerables. Si alguno cree que cuando lo nombran líder, encargado de un área, entonces se le acaban los problemas, nunca más se cae. No, somos vulnerables, pero ¿sabes qué? Quiero que te muestres vulnerable. Porque vos podés saber en el fondo que todos somos vulnerables, pero si vos siempre sos inalcanzable, nunca tenés ningún problema. No, hay problemas, todos tenemos problemas. Todos tenemos raíces en las cuales somos tentados en distintas cosas. Todos, el pastor también. Así que quiero desmitificar al liderazgo de la iglesia en general y de las iglesias locales. Yo me acuerdo que el día que llegué a la iglesia de Lomas, los veía los músicos y otros tipos deben orar. Después me di cuenta que no era tan así. Pero para mí era la unción caminante. Porque claro, mi idea estaba equivocada de que el liderazgo era algo, una elección particular de Dios, de gente que no es gente, no son seres humanos. No, obviamente que cuando estaban arriba del escenario vos los veías y ejecutaban bárbaro y estaban bien y adoraban al Señor y cosas pasaban. Pero sin embargo, lo que yo quiero desafiarte es que en tu predicación se note que sos vulnerable. Por eso dice, confiésense, ¿te acuerdan que vemos en Santiago? Los pecados unos a otros, háblense entre ustedes. No le digan a la gente algo que no son, porque no es verdad. Así que después de que envía al Señor, acordate cuál es el orden. Después de no mirar atrás, la designación, el envío, y acá viene una analogía con la iglesia. La iglesia, presta atención, es la que abre el camino. La iglesia abre camino. ¿A dónde manda? Aparte, imagínate esta situación. Ya te nombró, ya las patitas ya no te tiemblan tanto, pero luego te enterás que el Señor te manda a vos primero y después va a ir él. Eso es lo que dice, Así que te dice, bueno, vos andá y predicá, después yo voy. Luego examen después, ¿no? A ver qué te dijo Mariel. Entre el Señor y ¿qué dijo Mariel? Eso me dijo. O sea, realmente la iglesia abre el camino de tal manera en que te manda el Señor a un lado y Él dice, vos que tranquilo, yo en un rato llego. Vos preparaste el camino. No tendría que ser algo. O sea, no, el Señor no debe estar justo como cuando yo llegue y hagamos la oración de fe, ¿no? Ya está todo cocinado, imagínate. No, sin embargo, funciona al revés. La iglesia es la que abre el camino a la ciudad. Y fíjate lo que está diciendo acá. Presta atención. Este versículo que leímos dice, ¿a dónde los envía? A la ciudad. Nosotros tenemos como principal objetivo en el corto plazo la ciudad de Temple. Para arrancar, pues, como el reino se va expandiendo y ya queremos el municipio, y ya el Señor nos dio señales de que Lomas de Zamora tiene que adorar a Cristo diferente al resto, por cuanto estamos ahí. Pero fíjate que el Señor hace esto y dice, bueno, yo los voy a enviar a la ciudad, ustedes van a ir antes de mí. Y cuando mira hacia la ciudad, ¿qué dice? Y les decía, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Pensá que hasta acá el Señor operaba con 12 discípulos. De pronto dice, no, vamos a tomar una ciudad. Vamos con estos más. Ya preparados se van, nombro 70. Las ciudades no eran tan grandes. No era como la urbe que es esta, ¿no? Y cuando empieza a mirar la ciudad, dice, la verdad, mira los 70 y dice, los obreros son pocos. Hay que empezar a rogar al Señor por mayor cantidad de obreros. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuántas veces dentro de lo que le pedís al Señor, de tus cosas, de tu vida, de tu carácter, de tu paciencia, ¿no? Esa oración, Señor, dame paciencia, ¿no? Falta la escucha esa oración. Pero ¿cuánto dice, Señor, envía obreros a la mies? ¿Vos sabés qué es una mies? No estamos muy familiarizados nosotros.
con la mies? ¿Saben? ¿Alguno sabe qué es la mies? La mies es la cosecha, no es la siembra. Lo que hizo el Señor fue mirar la ciudad y decir, wow, cuánta gente ahí de recibirme en el corazón, de hacerme Señor y Salvador. Cuánta cosecha, claro, y miró para atrás y dijo, son 70, no me alcanza. Mirá la cosecha que hay para levantar. La cosecha está lista. Lo único que falta es que vos cumplas el rol primero de obrero y después de rogar por mayores obreros. Así que por favor te lo pido, añadí a tu oración la oración por los obreros. Porque yo los miro, duro liderazgo actual, te diría ya no futuro, y la verdad que somos pocos para lo que es la ciudad. La cosecha es grande, y es grande y es fácil. Es fácil cosechar almas. Se hace falta gente que ora, por eso dice, rueguen, aprendan a orar. Y luego, la cosecha es fácil, es algo sencillo. Por eso el versículo que viene, ¿qué dice? Que a veces cuando son dos palabras, se nos escapan, ¿no? Pareciera que no las vemos. ¿Qué dice Lucas 10:3? Léeme las dos palabras, ¿no? Las dos letras. Y vaya. La cosecha está lista, ustedes, y vaya. Si vos no salís de tu comodidad, jamás vas a ser un cosechador. Si vos no salís de ser un receptor de palabras proféticas y no un emisor de palabras proféticas, entonces no te sirve demasiado. El Señor te dice simplemente vayan. ¿Cuántas veces el Señor usa esto? Ustedes vayan y hagan las obras mías que yo les prometí, por eso van a hacer obras mayores, pero tienen que ir. Por eso automáticamente la iglesia, familia de la fe, es una iglesia que ahora que tiene lugar, ahora, bueno, no lo tenemos listo, pero que tenemos el lugar, entonces se vuelve una iglesia que sale, que está donde la necesidad está. Y por eso, para los que no saben, les cuento, que ayer se acercaron del municipio. O sea, ustedes se pueden imaginar desde el grupito de los primeros 2, 3, ¿no? Mariel, Nora, yo ni siquiera estaba. De ese grupito que una vez simplemente abrió una Biblia y empezó a orar diciendo, bueno, a ver qué pasa. Mírennos, mírense ustedes. Mírense los hermanos que son nosotros. Cómo fueron llegando. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y todo esto sin el lugar y sin un montón de cosas que nos impedían hacer un evangelismo. Ahora es tiempo de salir. Y si salimos, la cosecha está lista. Porque si vos salís con mentalidad de que la cosecha no está lista, entonces no recoges nada. Salís y querés que te hacer un montón de cosas. No, hay que ir a cosechar. Levantate. Porque cuando salgas, mirá lo que empieza a pasar. Te dice, vayan, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Porque los van a atacar. No, los van a atacar. Van a estar en la plaza de Temperley, ese epicentro de tantas cosas, y los van a mirar mal los lobos, ¿no? Porque andan por ahí aquellos que venden droga, que saben que cuando ustedes abran la boca y cosechen, se quedan sin negocio. Así que los van a mirar mal. Los lobos están. Nadie los niega. Ahora, la protección que vos tenés, ¿qué problema te hacen los lobos que andan por ahí? ¿Amén? Amén. ¿Qué dice el versículo siguiente? No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saluden a nadie por el camino. Acá hay dos cosas importantes. Lo primero, no podés cosechar si tenés miedo a no tener. Porque ¿qué tenía de malo en general? Pero el Señor les quería mostrar que si vas a salir a cosechar, no tengas miedo por tus finanzas. Porque el lobo lo primero que viene a hacer es atemorizar. Pero si le dedicas más horas a esto, y si te pones un ministerio al hombro, ¿cómo haces con el laburo?
¿no? Empiezan esos temores. El Señor dice, no lleven nada. No lleven, porque el problema de ustedes es el temor a no tener. Entonces no empiecen a guardarse cosas. No, yo me guardo, porque ahora que voy a... No. El Señor provee, y acá está diciendo que el obrero es digno del salario. Y para hacer una aclaración especial que dice a nadie saluden en el camino. ¿Se acuerdan? Yo les enseñé hace un tiempo lo del saludo hebreo. ¿El saludo hebreo dura cuánto? 15 minutos. Por eso le dice, la verdad que si salen y saludan a todo el mundo, muchachos, no van a cosechar nada. Y conté una historia bastante interesante de una persona que venía, un misionero que está en la zona de Palestina, que llevaba guardado un salamín, porque no se puede comer salamín en esa zona. Se lo habían traído sus argentinos, los familiares, se lo habían dado. Y bueno, entonces no sé bien con quién hablaba él, y que dice una palabra parecida a Shalom, que es paz para el pueblo hebreo, y el tipo que de frente entendió que lo saludaba. Así que arrancó el saludo, y tuvo que estar los 15 minutos saludándolo arriba del colectivo, pasarse del lugar donde iba a bajar, porque es un acto de desprecio absoluto que vos abandones el saludo. Por eso dice eso. Algunos dicen, qué mala onda, ¿qué? ¿Cómo va? No, ese es el nuestro. Allá no se saludan de esa manera. Pero quiero que lo entiendas para que sepas. Por eso el otro día hablaba con Martín y decía, el trasfondo bíblico es importantísimo, porque si no, no entendés lo que hacen. Si entendés lo que hacen en esa zona, entonces entendés por qué el Señor dice, muchachos, no saluden. Y después sigue diciendo, en cualquier casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa. Por eso te voy a nombrar las tres cosas, te las voy a resumir de lo que te dije recién. Hay tres temas principales que toca el Señor en estos tres versículos. El primero, lo que te dije del temor, el temor a no tener. Lo segundo, la mentalidad de escasez. Dios es tu proveedor. Y la tercera es tu declaración. Cuando entres a una casa, declara. Porque el que cosecha es aquel que abre la boca. Cuando entres a una casa, profetiza la voluntad de Dios sobre ese hogar. No dejes que la situación de la casa te golpee de tal manera que pierdas tu fe. Vos tenés que entrar sabiendo la tarea que venís a cumplir a esa casa. Entonces lo que haces es declarar paz a esta casa. Esa simple oración, declaración profética, habla muchísimo de lo que está en tu corazón. Por eso dice después Santiago que el que duda es como las ondas del mar y termina no recibiendo lo que pide. Entonces si vos entras en una casa con el fin de cosechar, pero entras sin una declaración de fe, entonces no cosechas nada. ¿Amén? Y si hubiere ahí algún hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Ahora, yo quiero que percibas esto. Cuando vos entras a un lugar donde hay muchas personas, a mí lo que me gusta hacer es hacer una declaración y empezar a mirar las caras. Porque ¿sabés qué haces ahí? Detectar quién es el primero que recibe la palabra. Y eso, Mariel que visita casas lo puede saber. Vos entrás y haces una declaración y mirás las caras y alguno te mira, que está bien, porque no es su tiempo. Y otro te mira, que hay uno que está, que le brota del corazón. Y dice que si vos haces esa declaración de paz, la paz reposa sobre esa persona. Y si reposa sobre esa persona, sobre ese hijo de paz, empieza a cambiar el ambiente de la casa por cuanto uno de esa casa recibe el Evangelio. Así que el Señor es bien clarito, pero tenés que levantar los ojos, budistas, y mirar a la gente a los ojos. Los cristianos somos personas que miramos a los ojos, porque los ojos dicen mucho. Por eso cuando iba caminando Pablo, en un momento ve a un discapacitado y lo miró y le dijo, pero hay fe en vos. Levántate. Porque se animó a mirar con otros ojos. Cuando entres a una casa, mira a la gente a los ojos, porque los ojos de las personas te van a decir mucho. Es una manera de profetizar también. ¿Cómo hizo Pedro para ver lo que no se ve? Porque la fe no es sustanciosa a los ojos, pero él, por detenerse a mirar los ojos, es que luz válido lo que hizo fue detectar la fe que había en él. Y mira lo que dice el versículo siguiente: y posad en aquella misma casa
comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa. Si vos estás preocupado por los números a corto plazo, te equivocaste de iglesia. Si vos creés que mi fin es llenar ese lugar para sacar las fotos del lugar lleno y decir, miren nosotros qué piolas que somos que llenamos este lugar, qué fuego de Dios que hay acá, no me interesa. En todo caso que eso sea porque cada persona que está sentada en un lugar recibió toda la atención de la iglesia que podíamos dar. Por eso le dice, no pasen de casa en casa. A mí ese evangelismo medio berreta de tirar 2 o 3 palabras de hoy no me interesa, dice el Señor. El Señor dice, vayan y posen. Posar es, te sentás y los discipulás. El que discipula va a una casa, se come 3 o 4 horas. Es largo, es decir, yo quería hacer 4 casas. Si en una casa vas a ir a hacer 4 horas. Pero porque estás discipulando, estás contagiando lo tuyo al otro, estás hablando hasta que la conversación se sale aún de su estructura para tener un diálogo cotidiano, normal. Por eso dice, pasen, coman lo que les den, quédense a comer en la casa, pasen tiempo con la gente. No hagan una visita de médico que llegan, dicen 2 o 3 palabras, sí, aceptaste al Señor, sí, después viene el domingo la persona a la reunión, no recibe nada, no entiende absolutamente nada. A los 2 meses quizás se va porque su vida en realidad no cambió. Hizo una oración que algunos ni siquiera saben bien por qué la hicieron y su vida no cambió porque vos o yo no fuimos a la casa, posamos en la casa, nos quedamos con ellos un rato y disfrutamos de la comunión unos con otros. Una palabra de el Señor me mostraba en esa palabra de los obreros. Cuando predicaba, el Señor me mostraba una visión de cuando esos obreros salen a ver a esa cosecha, gente yendo como nosotros, a las mujeres que se van a acercar a 25 de mayo, que van a llegar golpeadas a través de la comisaría de la mujer, y gente yendo a esas casas, nosotros, a entrar a esas casas, a restaurar esas familias, esas mujeres que vienen de familias golpeadas. Te pido que al final de la reunión oren juntas con Cristina, por ejemplo. ¿Amén? Amén. La reunión de la iglesia es un lugar donde todos pueden participar. La reunión de la iglesia es un lugar donde todos pueden participar. Ivana tiene esa libertad. Si recibe una palabra, no dice, bueno, vamos a terminar, a ver que cuando termina. Es una palabra. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 14, 26, yo lo tengo en mi Biblia, estoy por pasar la hoja, ¿no? De hacerles escritos. ¿Por qué? Porque dice que cuando ustedes se reúnan, amén, aleluya. Cuando ustedes se reúnan, haya entre ustedes salmos, doctrina, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Ese es mi modelo de iglesia. Yo no voy a negociar el modelo bíblico de iglesia. Pero para que eso pase, ustedes necesitan participar. No dice uno, dice cada uno. Entonces, que lo que acaba de hacer Iván es inspirador para que ustedes también reciban algo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? En cualquier lugar donde entren y los reciban, de vuelta, coman lo que les pongan adelante. Y acá me encanta. Y el reino de Dios nunca está completo sin las señales que tienen que acompañar la predicación tuya. ¿Y qué dice? Bien fuerte. Sanen a los enfermos. No se lo está preguntando. No le dice, bueno, fíjense Dios. Ni siquiera dice, oren por los enfermos. Dice, y sanen los muchachos. Wow. ¿Ustedes se imaginan? A ver, volver a la imagen. 70 tipos ahí, como diciendo que no vas a saber qué tenían a hacer. Y sin embargo, bueno, te empezó a nombrar, bueno, Hugo ya estaba ahí al comienzo, ¿no? Dijimos, Hugo estaba esperando al comienzo, y te dice, Hugo, bueno, anda a una casa a comer y si hay un enfermo, sanalo. Chao, nos vemos, Hugo.
Fácil es el Evangelio. ¿No será que nosotros le dimos tantas vueltas de tuerca que está como desgastado el tornillo de tanta vuelta que le damos? Si vos vas con esa convicción sencilla, por eso después en otro momento agarra el Señor a un nene y dice, miren, si pudieran tener la fe como este pibe, porque es que es tan sencillo que Dios escucha la oración y cambio ustedes la complican. Bueno, pero si la enfermedad de los huesos son más difíciles. No. Si hay enfermos, sánalos. Pero para eso entras a la casa y para eso pasas tiempo, porque fíjate que viene después, no dice, bueno, sanan los enfermos y después quédense a comer. Porque la sanidad viene de una relación correcta. La sanidad viene, así como viene la sanidad de tu carácter, de una relación correcta con Dios, también la sanidad de tu cuerpo viene de una relación correcta con quien te discipula. Si sos escurridizo y te querés escapar constantemente porque no te gusta mucho que te digan y que te marquen o que te hablen, que oren por vos, entonces bancate el dolor de pala, bancate. Porque la sanidad está en el núcleo. Amén. Sanen a los enfermos que en ella haya y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. No quiero que le digas a alguien que se acercó al reino de Dios y primero no lo sanas. Fíjate que no mete entre medio el Señor. El reino, la venida de ese reino sobre una casa se concreta cuando todas las señales pertinentes están alineadas. El amor que necesitaste para poder separar 4 horas de tu tiempo, por decir una cantidad de tiempo, para ir a una casa, reposar y pasar tiempo con ellos, sanar a los enfermos, mirás el cuadro, si está completo, entonces te quiero decir una cosa, el reino de los cielos se acercó a tu casa. Es muy difícil. Si todavía tu mente piensa que es muy difícil, es porque crees que entonces Jesús nos planteó algo difícil a nosotros, cuando Él dice, para mí nada es difícil. Y después le dice, para ustedes nada será imposible. Me encanta, el Señor primero dice, para mí no es difícil, y vos, claro, mirá y dices, para vos, es un piola. Y después dice, pero para ustedes nada es imposible. Y ahora es tiempo de hacer. Amén. El versículo dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan por sus calles y digan, aún el polvo de la ciudad de ustedes que se ha pegado a nuestros pies, volvemos a la analogía, lo sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Muchas veces es obvio, no van a recibir tu mensaje. Muchas veces te va a pasar. Pero cuidado con juzgar las señales de Dios. He conocido gente que ha recibido en alguna congregación o en alguna campaña un milagro físico y como de luego se aparta, todos le caemos en juicio. Es más, casi que le preguntamos a Dios si en realidad estuvo bien o no en haberlo sanado. Como diciendo, Señor, ¿usted no sabés que después nos iba a quedar, que después nos iba a... Cuidado, porque está enseñando acá la palabra que las señales cuentan también para el día del juicio. Cuidado. Y esto se cumplió efectivamente, porque está hablando de ciudades que en el año 70 fueron destruidas, arrasadas, no quedó nada de estas ciudades. Y dice, ustedes van a recibir un castigo peor que Sodoma y Gomorra, porque ellos no vieron esta señal. Ustedes sí, entonces ustedes no creyeron, aún habiendo visto las señales del reino de Dios. Entonces vos entras a una casa, reposás en esa casa, haces las señales que tenés que hacer y discipulás. Si no te reciben, no juzgues las señales que pasaron en esa casa. No dejes que alguien venga a decirte, pero eso será de Dios. Porque mirá el fruto, Vos oraste, ¿verdad? Se sanó, pero mirá cómo está ahora de nuevo. Ojo, porque eso te quita la fe. Eso es lo que vos te empiezas a dudar y decir, entonces, ¿qué hago? Cuando voy a una casa que mejor no oro. Entonces, ¿será que Dios será una sanidad del diablo? Empezás con un montón de ideas raras porque te pones en el papel de juzgar vos lo que no tenés que juzgar. Entonces, dejá que cada uno reciba el milagro, que cada uno se sane y luego tiene que dar cuentas a Dios por lo que ha visto. Porque
Y por eso los discípulos dijeron, nosotros no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Algunos se encargan de negarlo. Creo que todos conocemos a alguien que ha recibido algo en el Señor, o algunos de nosotros puede ser que se haya apartado un tiempo después de haber recibido algo sobrenatural y haber notado la injusticia que eso significa. Porque vos decís, wow, después de lo que vi, después de lo que el Señor me usó, después de ver vidas transformadas por mi propia oración, me alejo. Permanecer. Es el tiempo de permanecer. Yo lo que quiero cerrar para decirte hoy, esta mañana, ya casi mediodía, es, por favor, rogá al Señor que envíe obreros a la cosecha. Primero, sentite un obrero vos. Porque va a pasar, y yo espero que hayas llegado orado a esa situación, porque si no, te vas a sentir incómodo, y lo lamento, pero a su vez sé que es lo mejor que te puedo hacer, empujarte para que ministres algo. Los que están acá ya escucharon un montón de predicaciones, leyeron los estudios bíblicos, oraron juntos, tienen palabras proféticas. ¿Qué más necesitas? Como no necesitas más nada, lo único que necesitas es un... Entonces cuando entre una persona que atraviese la puerta de 25 de mayo 155, ya veo que se quita, ¿no? Voy a mirar así y decir, Edgardo, dale, mirá, y encima el tipo entra así, y es así, así va a ser, dale. Y te voy a decir como dijo el Señor, andá y sanalo, dale, vamos. Porque quiero hacerte de nuevo el Evangelio sencillo. No te la quiero complicar. No te quiero dar vueltas teológicas innecesarias del Evangelio, porque el Evangelio fue y será siempre una cuestión muy sencilla. Si te paras en la identidad de hijo de Dios. Como esclavo, oraciones que no pasan el techo. Como hijo, oración que llega al cielo. Y no solo llega, sino que lo hace bajar. Y es como que ves el cielo descendiendo y la realidad del cielo, entonces toca la tierra. Y ahí puedes decir, ciertamente el reino de los cielos se acerca. ¿Se animan a clamar conmigo? Y a decirle al Señor, por favor, Padre, envía obreros a esta congregación. ¿Se animan?